En la década de 1930, la selva costarricense comenzó a ceder ante la voracidad de la expansión agrícola. United Fruit Company, con sus máquinas y sus trabajadores, arrasaba con el follaje, cortando árboles y despejando terrenos para plantaciones de banano. Entre la tierra removida y el polvo levantado, algo se asomó. No era un animal, ni un hueso, ni un artefacto usual. Era una esfera, una piedra redonda, pulida con precisión desconocida, que brillaba a la luz del sol. Más de 300 esferas, en distintos tamaños, emergieron como si la Tierra las hubiera guardado por siglos. Algunas, enormes, pesaban 16 toneladas. Algunas, pequeñas, apenas medían unos pocos centímetros. Todas, en su forma, desafiaban lo que los expertos creían posible. ¿Cómo se talló una roca dura como la magmática en una esfera casi perfecta? ¿Quién las colocó allí, en medio de la selva? ¿Por qué? Si las culturas precolombinas no dejaron escritura, los arqueólogos no conocen su propósito. La selva olvidó el misterio, pero la deforestación lo reveló. ¿Y qué significaban entonces las esferas que nadie pudo explicar? En el sur de Costa Rica, entre ríos y selvas, vivieron los diquís. Fueron un pueblo precolombino que habitó entre el año 600 y 1500 después de Cristo. Su territorio se extendía desde la costa hasta los bosques densos del delta del río Diquís. Construyeron ciudades, templos y algo aún más sorprendente, esferas de piedra. No solo las tallaron, sino que las pulieron hasta lograr formas casi perfectas. Algunas medían más de 2 metros de diámetro, otras apenas unos centímetros. La piedra era dura, magmática, y el trabajo fue monumental. Sin herramientas modernas, sin escritura, ellos tallaron cientos de esferas. ¿Cómo? ¿Por qué? Los arqueólogos aún no lo saben. Las esferas no eran útiles, ni decorativas, ni religiosas. Al menos, eso creen. Eran símbolos de poder, marcadores astronómicos, indicaban alineaciones secretas. No hay respuestas, solo pistas. Y mientras la selva olvidaba, la deforestación reveló lo que el tiempo ocultó. ¿Quién ordenó esa obra? ¿Y por qué nadie más pudo replicarla? En el corazón de la selva costarricense aparecieron esferas que desafiaban la lógica humana. Algunas medían apenas unos centímetros, otras casi 2 metros de diámetro. La naturaleza no las creó, pero el hombre sí las talló. Las más grandes pesaban 16 toneladas. ¿Cómo una mano humana logró esculpir una roca de 100.000 kilos con precisión? El material, magmático, duro como el fuego del volcán. Las herramientas, nunca halladas, deben haber sido de piedra, de metal, de madera. Golpeo, desgaste, pulido. Un proceso que requiere años, generaciones. ¿Quién tenía el conocimiento, la paciencia, la fuerza para moverlas, para colocarlas, para tallarlas? Algunas, descubiertas en la década de 1930, cuando se cortaba la selva para plantar banano, ya habían sido trasladadas. La deforestación reveló su existencia, pero también las alejó de su lugar original. ¿Qué significado ocultaban? ¿Eran símbolos de poder? ¿De alineación? ¿De rituales? Nadie lo sabe con certeza. Solo las piedras hablan, pero su lenguaje no se ha traducido. ¿Por qué el mundo olvidó que existían? ¿Y quién en 1500 años volvió a intentar replicarlas? ¿Cómo se tallaron? El método se basa en golpeo, desgaste y pulido. Arqueólogos afirman que los diquis usaron herramientas de piedra dura. Pero, ¿qué herramientas? Ninguna ha sobrevivido. El proceso requiere fuerza, paciencia y precisión. Las esferas más grandes, de 2 metros, pesan 16 toneladas. ¿Cómo se movieron sin rastros? No se sabe. Los bloques de roca magmática eran muy duros. Se golpeaban con piedras, se desgastaban con fricción y se pulían hasta lograr la esfericidad. Pero, ¿cómo lograron tal nivel de perfección? No hay evidencia de ninguna herramienta capaz de ese trabajo, ni siquiera restos de pulidores de piedra. Algunos expertos creen que usaban técnicas de fricción controlada, otros que trabajaban en equipo con palancas. Pero nada está probado. ¿Por qué no se ha hallado una sola herramienta que haya podido hacer esto? ¿Y quién, entre 1500 años, volvió a intentarlo, pero sin éxito? Nadie sabe con certeza para qué sirvieron. No quedan registros escritos. La cultura de Kish no dejó ningún tipo de texto, nada, ni jeroglíficos, ni inscripciones, ni relatos, nada que explique su propósito. ¿Eran símbolos de poder? ¿Marcadores astronómicos, elementos de rituales o simplemente piedras con significado social? Los arqueólogos especulan, pero ninguna hipótesis ha sido confirmada. Muchas esferas fueron movidas, desplazadas como adorno. Las que quedaron en su lugar son escasas. Las que sí conservan su posición original son patrimonio de la humanidad. Las más grandes pesan 16 toneladas. Su esfericidad es casi perfecta. Y aún así,
No se ha hallado una sola herramienta que las tallara. ¿Por qué no queda ninguna prueba? ¿Y quién? Entre 1500 años volvió a intentarlo, pero sin éxito. ¿Serán más misterios que los propios Dickies se llevaron a la tumba? Entre 600 y 1500 años después de Cristo, en el corazón del sur de Costa Rica, una civilización desconocida talló esferas de piedra. No solo las talló, las hizo casi perfectas. Algunas pesan 16 toneladas, otras, de menos de 1 metro, brillan con simetría impecable. Los Dickies, sus creadores, dejaron atrás una cultura sin escritura, sin templos, sin cronología clara. Nadie sabe cuántos talladores trabajaron en ellas, ni cuántos años les costó a cada una. Solo se sabe que el calor del sol, el golpe de piedra, el pulido con arena fueron sus herramientas. La selva se cayó cuando United Fruit las descubrió en los años 30. Las esferas no eran para adornar, podían ser símbolos, marcadores, mensajes perdidos, pero nunca fueron halladas. ¿Por qué nadie volvió a tallar una? ¿Y quién las movió, siglos después, para que nadie las dejara en paz? En la década de 1930, las esferas comenzaron a ser descubiertas por trabajadores de United Fruit Company. Al desmontar la selva, encontraron bolas de piedra entre la vegetación. Algunas fueron llevadas a las plantaciones como curiosidades. En los años 30 y 40, varios individuos y pequeñas empresas las compraron, las vendieron o las exhibieron como objetos raros. En algunos casos, fueron transportadas a ciudades como San José o Cartago, donde se pusieron en salones, jardines o tiendas como decoración. Algunas se perdieron, otras se rompieron por descuido. Muchas ya no existen. Durante décadas, nadie volvió a buscarlas en su lugar original. Las que quedaron en sitio fueron cubiertas por el crecimiento vegetal. El desplazamiento provocó la pérdida de contexto arqueológico. Las esferas fueron descontextualizadas, rotas, olvidadas. Los arqueólogos no pueden reconstruir su propósito, ni sus técnicas de fabricación. ¿Quién se llevó la mayor? ¿Por qué se decidió moverlas en lugar de estudiarlas? ¿Qué significado tenían si ya no estaban en su lugar? En el delta del río Dickies, la selva aún guarda silencio, pero suelo desnudo revela lo que el tiempo no borró. Allí, entre raíces y musgo, las esferas permanecen. Descubiertas en la década de 1930, al despejar la selva para plantaciones de banano, las esferas sobresalían como misterios del pasado. Algunas, enormes, pesan 16 toneladas, otras, pequeñas, caben en la palma, todas, con perfección que parece imposible. Las más grandes, aún en su lugar, giran lentamente en el viento. Los arqueólogos los llamaron sitios que nunca dejaron de cuidar. En el lugar, las esferas no fueron arrastradas, se conservaron, se respetaron. En 2014, la UNESCO declaró estos sitios Patrimonio de la Humanidad. No fue un gesto, sino una obligación. La protección ahora es constante, vigilada por guardias, escrutada por expertos. Las caminatas se limitan. Los niños están fuera. Las esferas, en su quietud, miran hacia el futuro. ¿Qué harán las siguientes generaciones con lo que el pasado no explicó? Las esferas del Dickies, halladas en la selva costarricense, aún hoy desafían a la razón. Cientos de ellas, de varios centímetros a más de 2 metros, reposan en el suelo, como testigos silenciosos de una civilización que no dejó escritos. Se cree que fueron talladas por los Dickies entre el siglo V y el Ixense-Dentese, pero el método exacto sigue siendo un misterio. Expertos han examinado cada grieta, cada curva, pero no logran replicar el proceso. El roca magmática dura, sin herramientas modernas, sin registros ni grabados, fue moldeada con precisión sorprendente. ¿Cuál fue el motor de esta labor? ¿Fue ritual, social, astronómico? La ausencia de texto nos obliga a imaginar. Muchas fueron movidas, incluso como adornos, y eso arruinó su contexto. Solo los sitios que conservan su posición original fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 2014, tras años de lucha y silencio. Hoy, los arqueólogos caminan con precaución, los niños juegan a su alrededor, y las esferas inmóviles guardan sus secretos. ¿Qué nos enseñan estas bolas? Que el pasado a veces no nos permite explicar todo. ¿Quieres seguir descubriendo lo que el tiempo no resuelve? Suscríbete.